Hola, bienvenido a este video. El día de hoy te voy a hablar sobre excepciones en programación orientada a objetos. Definición. Una excepción es la indicación de que se produjo un error en el programa. Las excepciones, como su nombre lo indica, se producen cuando la ejecución de un método no termina correctamente, sino que termina de manera excepcional, como consecuencia de una situación no esperada. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una clase aplicación y esta tiene un método de acceso que recibe como argumentos dos cadenas, usuario y password. El método retorna una instancia de usuario, siendo esta una clase con los atributos del usuario que está intentando registrarse. Nombre, dirección, email, etc. O null si usuario y o password son incorrectos. Entonces tenemos aquí el código. Primero se instancia la clase aplicación. Luego hacemos un intento de acceso con un usuario llamado Harry y un password como Potter2000. Si los datos no son correctos, entonces enviará a pantalla un mensaje diciendo usuario y o password incorrectos. Pero si son correctos, mandará un mensaje diferente. Felicidades, acceso exitoso. Y también retornará el nombre y email del usuario. El planteamiento de este código tiene un importante error de diseño. El método retorna una instancia de usuario si el acceso fue exitoso, o null si el nombre de usuario y o password provistos como argumentos no son correctos. Pero no se contempla la posibilidad de que por algún factor externo el método pudiera fallar. Es decir, supongamos que para verificar el acceso el método tiene que acceder a una base de datos, y resulta que en ese momento la base de datos está caída. En ese caso, ¿qué valor debería tomar el método de acceso? Si retorna null, entonces quien llamó a nuestro método interpretará que el usuario o el password que ingresó son incorrectos. En este caso, el método no debe retornar nada, simplemente debe finalizar arrojando una excepción. Cuando se produce una situación anormal durante la ejecución de un programa, por ejemplo, se accede a un objeto que no ha sido inicializado o tratamos de acceder a una posición inválida en un vector, si no manejamos de manera adecuada el error que se produce, el programa va a terminar abruptamente su ejecución. Decimos que el programa deja de funcionar y es muy probable que el usuario que lo estaba utilizando ni siquiera sepa qué fue lo que pasó. Cuando durante la ejecución de un método el computador detecta un error, crea un objeto de una clase especial para representarlo, de la clase excepción en Java, el cual incluye toda la información del problema, tal como el punto del programa donde se produjo, la causa, el error, etc. Luego dispara o lanza dicho objeto con la esperanza de que alguien lo atrape y decida cómo recuperarse del error. Si nadie lo atrapa, el programa termina y en la consola de ejecución aparecerá toda la información contenida en el objeto que representa el error. Este objeto se conoce como una excepción. Tipos de excepciones. Java es un lenguaje orientado a objetos. Esto quiere decir que todo en este lenguaje es una clase o bien un objeto. Entonces, cuando ocurre un error en alguna parte del código, se genera un objeto asociado a ese error. Para darle solución, es conveniente saber con qué tipo de error estamos tratando. Cabe mencionar que en Java hay muchos tipos de excepciones, de operaciones de entrada y salida, de operaciones irreales. El paquete java.lang.exception y sus subpaquetes contienen todos los tipos de excepciones. Todas las excepciones tienen como clase base la clase throwaway, que está incluida en el paquete java.lang, y sus métodos son los que se muestran en pantalla. En programación podemos encontrar dos tipos de errores. Recordemos que un error es también conocido como un fallo o un bug. Y bueno, tenemos el error en tiempo de compilación. Estos son los típicos errores de sintaxis, es decir, los que cometemos cuando omitimos una llave o un punto y coma, etc. La solución de este tipo de errores es corrigiéndonos a nosotros mismos, la forma en que escribimos el código. Error en tiempo de ejecución. Este no depende de nosotros, pero tiene que ver con la lógica del programa. Un ejemplo típico es cuando dividimos por 0. Este ocurre cuando iniciamos el play del programa y se genera un objeto. A partir de la clase throwaway, tenemos las jerarquías de clases que manejan los errores en Java. Esta clase a su vez se divide en dos. Clase error. Cuando error hereda de aquí,
ocurre casi siempre que es un error de hardware, en la memoria o del espacio en el disco. Lo que se puede hacer es controlarlo y avisar al usuario que nos encontramos con esta contingencia. Class Exception. Todos los manejos de errores se van a centrar desde aquí, puesto que estos errores sí los podemos manejar y resolver de una manera más analítica. La Class Exception presenta dos divisiones. Exception, llamadas excepciones comprobadas, estas no dependen del programador, por ejemplo, cuando buscamos un archivo y este no se encuentra. Runtime Exception, también excepciones no comprobadas, por lo general son errores del programador, por ejemplo, cuando se recorre un arreglo con más posiciones no declaradas o errores de tipado. Propagación de excepciones. Una excepción no tratada en un bloque se propaga hacia el bloque llamante. Este mecanismo de propagación continúa mientras no se trate la excepción o se llegue al método de nivel superior. Si la excepción no se trata, en el método de nivel superior se imprime un mensaje de error por consola. En muchas ocasiones, después de tratar la excepción a un nivel, resulta conveniente que también sea tratada a niveles superiores. Por ejemplo, si estando leyendo de un fichero origen y escribiendo su contenido en un fichero destino, nos encontramos con un error de lectura. Además de tratar la excepción a ese nivel, cerrar los ficheros, etc., sería deseable propagar la excepción al programa llamante para que informe al usuario y le permita hacer un nuevo intento si lo desea. Para propagar de forma explícita una excepción se emplea la palabra reservada throw, seguida del objeto excepción. En un método, cuando queremos indicar que éste puede disparar una excepción en caso de que detecte una situación que considera normal, utilizamos la instrucción throw del lenguaje Java. Esta instrucción recibe como parámetro un objeto de la clase exception, el cual es lanzado o disparado al método que corresponda. Veamos un ejemplo de lanzamiento de excepciones. En este caso, el método que se presenta forma parte de la clase club y es responsable de afiliar a un socio. En caso de que el tipo de suscripción del nuevo socio sea VIP, es necesario revisar que no se haya alcanzado el límite de suscripciones VIP que maneja el club. En caso de que así sea, se envía un mensaje a pantalla diciendo el club en el momento no acepta más socios VIP. Y aquí presentamos la primera excepción. Posteriormente, se revisa que ya no haya un socio con la misma cédula. En caso de que no, se crea el nuevo socio, pero en caso de que sí, se lanza una excepción y se envía el mensaje a pantalla, el socio ya existe, haciendo uso nuevamente de la palabra reservada throw. Con esta declaración, el método advierte a todos aquellos que lo usan de que puede producirse una excepción al invocarlo. Los métodos que hacen la invocación pueden decir atraparla o dejarla pasar. Al informar que un método lanza una excepción, estamos agrupando dos casos posibles. Caso 1. La excepción va a ser creada y lanzada por el mismo método que la declara. Esto quiere decir que es el mismo método el que se encarga de detectar el problema, de crear la instancia de la clase exception y de lanzarla. Caso 2. La excepción fue producida por alguna instrucción en el cuerpo del método que hace la declaración, el cual decide no atraparla, sino dejarla seguir. Dejarla seguir se informa también con la misma cláusula throws. Manejo de excepciones. Las excepciones comprobadas o declarativas suceden cuando estamos obligados a encerrar la llamada a un determinado método dentro de un bloque try-catch. Si no lo hacemos, no podremos compilar. Pertenecen a la categoría del tipo IOException. Para esto debemos utilizar los throws. En esta clasificación podemos recurrir al ejemplo del archivo que no encontramos cuando éste es llamado. Por otro lado, las excepciones no comprobadas o no declarativas por lo general son errores del programador. Por ejemplo, cuando se recorre un arreglo con más posiciones no declaradas o errores de tipado. Son las que el compilador no nos obliga a tratar o a atrapar. En este caso entra el ejemplo que vimos en un principio cuando intentábamos ingresar un usuario y un password.
Entonces, como este error no está contemplado en el código, dice que la excepción no está declarada y por tanto lanzará una excepción del tipo runtime exception. Así, desde un método podemos lanzarla sin tener que declararla en su origen. A su vez, cuando se llame al método, no estará obligado a encerrar la llamada dentro de un bloque try catch. Bloque try catch. Para manejar una excepción se utilizan las palabras reservadas try y catch. El bloque try catch se completa con la sección finally, aunque esta no es obligatoria. Podemos utilizar entonces las siguientes combinaciones: try catch, try finally, try catch, finally. Cuando utilizamos la sección finally, Java nos asegura que siempre que suceda lo que suceda, el código pasará por allí. La sintaxis es la que se ve en pantalla. Primero tenemos try, las instrucciones a seguir, y después tenemos catch, donde se presenta la excepción E y las instrucciones. No olvidemos que try en español significa intentar. Entonces tenemos así, por ejemplo, el código primero intentar tales instrucciones, pero si no se pueden estas instrucciones, entonces trata de atrapar la siguiente excepción. Porque recordemos que catch en español es atrapar. Entonces básicamente pues es eso. El bloque try es utilizado para definir el bloque de código en el cual una excepción pueda ocurrir. Si todo funciona bien, no se ejecuta ninguna de las instrucciones del bloque catch. Es lo que les decía, si atrapas esto, entonces, si intentas esto y lo puedes hacer, entonces ya no necesitas atrapar lo que sigue. Después tenemos el bloque catch, que es atrapar. Él o los bloques catch son utilizados para definir un bloque de código que maneje la excepción, variable que se denominará como E, la cual servirá para pedir información sobre el error. En esta instrucción tenemos dos bloques, con los siguientes objetivos: delimitar la porción de código dentro de un método en el que necesitamos desviar el control si una excepción ocurre allí. Esta es la parte try. Si se dispara una excepción en alguna de las instrucciones del bloque try, la ejecución del programa pasa inmediatamente a las instrucciones del bloque catch. Si no se dispara ninguna excepción en las instrucciones del bloque try, la ejecución continúa después del bloque catch. Definir el código que manejará el error o atrapará la excepción. Y esta es la parte catch. Entonces, como les decía, si intentas estas instrucciones pero no se pueden realizar, debes atrapar las siguientes instrucciones, que es donde está la excepción. Ahora veamos un ejemplo del bloque try catch. En este caso tenemos un código muy sencillo. Primero tenemos la declaración del método y posteriormente tenemos la palabra reservada try, donde se ingresan los datos, la cédula, el nombre, el tipo. Y después tenemos la palabra reservada catch, donde se declara la excepción. Y que en caso de que se dé esta excepción, se va a mandar un mensaje en pantalla diciendo que el socio ya existe. Si en la llamada del método afiliar socio se produce una excepción, esta es atrapada y la ejecución del programa continúa en la primera instrucción del bloque catch. En ese caso, la instrucción que incremente el atributo total socios no se ejecuta. La primera instrucción del bloque catch pide al objeto que represente la excepción el mensaje que explique el problema. La segunda instrucción del bloque catch despliega una pequeña ventana de diálogo con el mensaje que trae el objeto E de la clase exception. En este ejemplo, la intención es comunicarle al usuario que hubo un problema y que no pudo realizar la afiliación del socio al club. Cabe mencionar que no todos los errores que se pueden producir en un método se atrapan con la instrucción catch. Existen los que se denominan errores de ejecución, dividir por cero, por ejemplo, que se manejan de una manera un poco diferente. Tenemos la creación y manejo de excepciones definidas por el usuario. Cuando las excepciones que utilizamos en la interfaz de programación de aplicaciones de Java no se adaptan a lo que realmente estamos tratando de incorporar a nuestro código para el manejo de errores, podemos crear nuestras propias excepciones. Como las excepciones son clases, crearemos una clase, pero esta heredará
de alguna de las clases generales, exception, IOException. Con ellas estamos obligados a construir un bloque try catch o runtime exception. Aquí no estamos obligados a capturar la excepción. Cuando creamos este tipo de clases, es aconsejable que se creen dos constructores, uno sin parámetros, por si no queremos mostrar ningún mensaje, y el otro que contenga algún parámetro. Ahora veamos un ejemplo. Para una aplicación bancaria se desea lanzar una excepción propia cuando el saldo de una cuenta sea insuficiente para realizar una operación. Por ejemplo, un retiro. Se crea la clase de excepción propia, saldo insuficiente exception. Entonces vemos aquí, básicamente se declara la clase y en caso de que se dé la excepción, se va a mandar el mensaje saldo insuficiente. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que te sirva para aprender más sobre programación. Y aquí te dejo las fuentes consultadas por si requieres más información. Adiós.